el desarrollo prácticamente o la asociatividad que pueden llegar a tener los distintos tipos de contenidos. Bueno, te tomo yo algo que acabas de decir, voluntaria y espontáneamente. Dijiste, nosotros vivimos, sufrimos la realidad como pyme. Es decir, tu primer concepto es negativo. Porque, Sí. digo, ayer hemos estado hablando con el economista Sebastián Laza, que nos decía, bueno, miren, él es bastante más cauto, optimista cauto, diría yo. Y él dice, no se endeuden. Ya hay una orden negativa en esa palabra. Vos decís esto de tenés que sufrir la economía. ¿La están sufriendo? ¿Cuál es el momento actual del flujo? La gente, el consumo, lo que vivís a diario. Ok, hoy la verdad que es una situación ambigua, en el sentido de que hemos tardado mucho tiempo para poder disfrutar el momento de una estabilidad y una tranquilidad económica desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de estabilidad inflacionaria y no estar corriendo permanentemente a ver a cuánto está el dólar, cómo se actualizan los precios y demás. Por otro lado, también el nivel de la inflación requiere y tapa errores en forma constante, ¿sí? O sea, hoy por hoy se requieren equipos de trabajo muy profesionalizados, muy dirigidos, de forma tal de que, bueno, estar en contacto directo con el cliente y esos errores tratar de reducirlos. Ahora, eso es lo macro. Lo micro juega otro partido, ¿no? O sea, es otro partido en el cual si la economía no despega, en definitiva se nos vemos dañados. Y después se empiezan a generar un solapamiento de escalones. Los más grandes que antes trabajaban en una liga o competían en una liga, empiezan a competir en una liga menor y es donde ahí empiezan a comer muchas veces parte del resto. Entonces, en la parte de abajo, en el medio, y nos empezamos a pelear todos. ¿Por qué? Porque el mercado se redujo, la rueda se redujo. No solamente no gira a la velocidad que debería girar, sino que la rueda es más chica. Entonces, por eso digo que es ambiguo en el sentido de que a veces esperamos mucho tiempo para tenerla, pero no sé cuánto tiempo más tenemos que esperar para que esa rueda Para que empiece a se girar. reordene, para que sí. Gustavo, en ese sentido, ¿vos creés que, porque muchos de tus colegas y analistas de la economía hablan que el horizonte ideal es la convergencia de esta estabilización macro con la micro, ¿no? Es decir, que aquel empresario que de pronto tuvo un cambio de reglas de juego importante en los últimos 2 años y que está reacomodando, ya sea reinventándose. Hay muchos que están pasando de ser fabricantes a ser importadores, por ejemplo, pero una situación en la cual hay caída de poder adquisitivo, pérdida de valor, a pesar de que hay una inflación medianamente estabilizada. Digo, ¿crees que eso es posible, que se va a dar en algún momento? ¿Cuál es el horizonte de esperanza o cuál es el tiempo que hay que esperar todavía? En verdad, o sea, lo que pienso que es un deseo más que una proyección con certeza, en el sentido de que todos deseamos, y bueno, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo arranca y cuándo? El famoso cuándo arranca, ¿no? O cuándo lo vemos. Sí, ¿cuándo lo vemos arrancar, en definitiva? Entonces, sí o sí, las pymes, empresas que tienen 20, 25, 50, 100, hemos tenido que hacer una reinvención en forma constante, una adaptación de los costos y también una preparación de los equipos para lo que se viene. El tema es que no sabemos cuándo estás alargada y cuándo empieza. O sea, ustedes esa están alargada. en esa misma incertidumbre que tiene hoy el ciudadano común. Totalmente. Y se potencia mucho también por los factores macro que a veces no te dan un valor certero, como puede ser todo lo relacionado con Adorno y con toda la problemática que se está planteando, que dejando de lado la parte política, que no tengo ningún tipo de signo político, creo que es totalmente ensucia el partido limpio que Genera podemos jugar. ruido, genera totalmente. ruido. Sería muchísimo más transparente y muchísimo más claro del primer momento al momento cero haber dejado claro la situación, sobre todo para hacer lo que uno dijo que iba a hacer. Y si no lo haces es por algo. Entonces, eso en vez de sumar, está restando. Entonces, la línea de inicio cada vez la vemos más lejos. Y ya va a llegar. Prácticamente de noviembre hasta marzo, las ventas han estado cayendo un 40, un 50%. Eso acarrea una cadena de producción
no solamente con una disminución del poder adquisitivo del personal, nuestra también, porque también nosotros Obvio. tenemos que comer y vivir. Pero en definitiva, o sea, bueno, ya está, ya arrancamos, lo vemos. Quizás en abril se ha visto un pequeño repunte, ojalá que en mayo eso se mantenga y que podamos decir, bueno, ok, empezamos. No sé si son coletazos de una cosecha exitosa, de una buena liquidación de granos y demás, que ya es un tema macro y que no podemos manejar en un sector micro como el que nosotros vivimos. Le cuento a la gente que estamos con Gustavo Madio, que bueno, tiene una vasta experiencia en temas económicos y también comerciales, y hablando de la economía, que todos los días tratamos de tener un espacio para hablar de esto, es interesante lo que habla, porque en lugar de derrame le está viendo más un efecto Pac-Man, digamos, ¿no? No es que se derrame el que a uno les vaya bien y le va bien a todos los de abajo, sino que el de arriba empezó a comerse a los de abajo porque se achica el mercado, resumiendo un poco lo que había dicho. Pero hay otra cuestión que nos acaba de decir. La inflación tapaba muchas mentiras, Sin ocultaba dudas. empresas que no lo eran. Sin duda. ¿Y ahora qué hacemos? Porque de una gran expectativa de que se ordenara el país y que hubiera otro modelo, estamos empantanados. Él dice que es precisamente por los errores políticos, no económicos, del gobierno. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Se toman más precauciones? ¿Por qué está mal la economía? ¿Porque hay desconfianza o porque alguien está haciendo una zancadilla? ¿Hay un responsable no político detrás? ¿Las empresas tienen que ver con esto? ¿Qué es lo que hay detrás para que no nos vaya tan bien como esperábamos, no? Esa llave me encantaría tenerla para poder abrir la puerta, pero en definitiva es complejo. No, a ver, del lugar donde nosotros estamos, y de un lugar netamente, por más que trabajamos mucho en la política gremial, a través de ASINMED, a través de ADIMRA, obviamente son asociaciones que apuestan al crecimiento conjunto de la industria, ya sea todo lo relacionado con oil and gas, con minería, con energía, con la parte metalúrgica, todo lo que maneja ASINMED. Pero en definitiva es difícil poder encontrar. Yo creo que esa llave la tiene que tener quien está capacitado y saber cuándo usarla, y quien se ha postulado para un puesto, Claro. ha sido votado y tiene la responsabilidad de poder definirlo. Está conduciendo, claro. Nosotros tenemos nuestra obligación de poder conducir a nuestro equipo de trabajos, respetarnos entre nosotros, mantener una ética social y mantener una economía netamente sustentable. Ese es de nuestro lado, desde el punto de vista empresarial. Ahora, desde el punto de vista político y gubernamental, es una responsabilidad netamente de los gobiernos, ya sea provincial, municipal, como también nacional, en cada uno de los sectores que corresponden. Muy bien. Bueno, y vos te vinculás mucho con empresas, también con clientes comunes. ¿Qué pasa con la minería? ¿Ves que se va a reactivar algo? ¿Ya hay algún indicio o no tenés ninguna expectativa? Las expectativas son muy amplias. Yo te decía que formo parte de la comisión directiva de ASINMED. Nosotros, a través de la formación del clúster minero, estamos dando conjuntamente con el municipio de Guaymallén, la Universidad Nacional de Cuyo, se ha constituido el clúster minero que hace apenas una semana se presentó en la legislatura. Y a partir de ahí creo que es un puntapié. Lo primero es ordenar, ¿sí? Ordenar, armar un poco ver qué oferta los jugadores. Hay para ver qué demanda hay después, ¿no? Exactamente. Creo que el gobierno provincial, me refiero, tiene claro un poco el lineamientos. Se hizo un buen trabajo el año pasado, se lograron los objetivos pertinentes. Ahora obviamente ya está del lado de los proyectos, sobre todo lo que es PSG, y también, bueno, todo el desarrollo de Vaca Muerta en el costadito que nos corresponde, que, bueno, como bien dicen, y personalmente lo conozco en Neuquén, es un furor, ¿no? O sea, es otro país, es otro planeta. Qué lindo sería mirarse en ese espejo de neuquino, ¿no? Sí. Todos aspiramos. Un plan de rutas de $800 millones cuando en toda su historia... Sí. 1.100 en toda la historia, 800 llevan en un par de años. Es una locura, sí. Gustavo, ¿cómo ha impactado, qué expectativa tienen ustedes respecto de la reforma laboral? Porque generalmente me parece que cuando se dio el debate por la reforma laboral,
era más la perspectiva de las grandes empresas, ¿no? ¿Cómo ha impactado esto o qué expectativa, reitero, tienen en las pymes con la implementación total, ¿no? Sabemos que está cuestionada en la justicia y demás, pero me imagino que también es un aliciente más en este nuevo esquema. En verdad, o sea, es una de las herramientas que sí o sí necesitamos que se ayornen, en el sentido, no solamente una reforma laboral, una reforma impositiva, también un ayornamiento con respecto a los aportes que podemos hacer a las asociaciones que ya de por sí se fueron dando. Obviamente, si es como todo, si empieza un viaje, ¿no? y está nublado, no conozco el camino, hay tormentas, vamos hay a ir relámpagos y despacio. demás, no conoces ese camino, vas a ir despacio, vas a ir con temor y demás. En la medida que, bueno, vos tengas un auto seguro, hayas hecho la revisión, conozcas el camino y demás, creo que las perspectivas van a ser diferentes. Nosotros, a ver, siempre apostamos a que, en verdad, a ver, lo tenemos en el ADN, en definitiva, en el sentido de que... El ADN emprendedor, ¿no? Sí, y eso justamente es lo que transmitimos en la universidad, porque queremos que eso progrese no solamente para nosotros, sino para todas las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros futuros nietos, etcétera. Entonces, sí o sí necesitamos que eso sea lo más claro posible desde el punto de vista de lo que me preguntabas. Es un aliciente. Sé que la reforma, bueno, tuvo un lineamiento original, estuvo muy manoseado. La idea inicial no fue efectivamente la que salió. Exacto. Ahora, son elementos, es un paso, ¿sí? O sea, es como todo, querés correr 5 metros, bueno, tenés una posibilidad de poder saltarlo o a lo mejor dar muchos pasitos y poder llegar a los 5 metros. Bueno, creo que es una posibilidad de dar de a poco. Pero en la medida que no se tranquilice la macro y que también hay un factor, personalmente lo creo, la gente tiene que reconocer muchas veces los errores y no ser soberbio, ¿correcto? En el sentido de que si me equivoco hay que reconocerlo y no por esto. Y bueno, quizás peco de poco político en definitiva, pero es lo que pienso, me parece que... Pero ese sería el verdadero cambio también. Digamos, claro, ¿no? sí. Empezar a reconocer o sea, errores y cambiar. que el sinceramiento no sea solo de las variables económicas, sino también el sinceramiento con el cual la clase dirigente se vincula con la sociedad. Nadie pide dirigentes perfectos o gobiernos perfectos porque no existe. Y si se comete un error, bueno, está bien reconocerlo, dar vuelta a la página y seguir adelante, ¿no? Pero no mantener estas situaciones de sospechas, de dudas que afectan, como decías, el clima político y por ende el clima económico. Más que sumar, están restando y restando en forma negativa, o sea, donde el riesgo que se está generando en que la política cambie abruptamente es muy alto y eso no lo están reconociendo, o sea, no están dándose cuenta del verdadero riesgo que eso genera. ¿Por qué? Porque transformar una empresa de un lado para el otro no lo puedes hacer de un día para otro. Claro. ¿Sí? O sea, se construyen relaciones con proveedores, hay compromisos, hay obligaciones que tenemos que cumplir. Y si obramos de buena manera y tenemos que cumplir como corresponde las cosas, como nos lo han enseñado nuestros padres, en definitiva es sí o sí lo tenemos que hacer. Si no Debería ser un proceso y no un colapso. Ese sería el tema, ¿no? Vos deberías estar en un proceso de cambio, sí, pero te están obligando a colapsar en algunas cosas, ¿no? Me río un poco porque es como empezamos, ¿no? Cómo la está sufriendo. Sí. En definitiva creo que pasa por ahí, sí. ¿no? O sea, porque si en verdad, o sea, todo anduviese correctamente por los rieles que debería andar, sería muchísimo más fácil, en el sentido de que, pero bueno, veo el vaso medio lleno, en el sentido, tenemos una estabilidad, hay que mantenerla, hay que tratar de generar que, en verdad, o sea, se mantenga esa estabilidad con una coherencia y un equilibrio fiscal que es importantísimo. No podemos gastar nunca más de lo que ingresa. Es la clave. Si eso falla, estamos totalmente en el horno. Entonces, a partir de ahí, y bueno, se tienen que ir tomando decisiones en forma correcta, pero en eso ser humilde, en el sentido de que si hay una equivocación hay que reconocerlo. Perfecto.
Gustavo, muchísimas gracias por estos Gracias, minutos Luis. con nosotros. Un Gustavo gusto, Madio, Gracias. licenciado en Administración, bueno, en este segmento que estamos intentando traer todos los días, Economía al Día, para ir tomándole el pulso, para tener algunas recomendaciones y saber qué es lo que piensan nuestros emprendedores y aquellos que de alguna manera contribuyen al motor productivo de la provincia. Una breve pausa y seguimos hasta las 10 aquí en Café 617.